Sí, nosotros nos da 43%. Hay una opción. Pero en lo municipal nos da 38, bueno, 5 puntos más. Ahí está. O sea, nos da una opción de poder ganar. Creo, y hay que hacer un mea culpa en ese sentido, los dirigentes, especialmente los del Partido Nacional, quizás hasta por una cuestión histórica, no le damos a Montevideo la importancia que Montevideo debiera de tener. Eso hay que reconocerlo. Nosotros, justamente mañana lunes, estamos presentando en la Torre de Antel ideas que vamos a las 9:30 de la mañana a presentar conjuntamente con la presencia de la fórmula presidencial. La 71 presenta ideas que desde el programa de gobierno las llevamos al ejemplo de Montevideo. Y entonces vamos a hablar de seguridad pública para Montevideo. Vamos a hablar de educación para Montevideo. Vamos a hablar de políticas sociales para Montevideo. Vamos a hablar de temas municipales para Montevideo. Vamos a hablar de medio ambiente para Montevideo, que son los grandes déficits que el gobierno nacional y el gobierno departamental vienen teniendo en estos 20 años de gestión al frente de la Intendencia y 4 al frente del gobierno nacional. Senador, ¿cree que hablar del pasado guerrillero del MLN ayuda en esta campaña? Porque desde el propio Frente Amplio se dice que no, que eso no ayuda en nada eventualmente a la oposición. Yo no sé si ayuda o no ayuda. Yo lo que creo es que si se quiere discutir sobre el pasado, discutamos sobre todo el pasado. Con relación al pasado, a lo que se ha denominado la historia reciente, y en ella está incluido la década del 60 y del 70, es inocultable, y abstraigámonos de la campaña electoral que estamos viviendo, es inocultable que el gobierno y el Frente Amplio llevan una estrategia de reescribir la historia mintiendo. Ahora, ¿vos creés, Gustavo, que ante un país que está sufriendo asesinatos cada 32 horas de un uruguayo, que puede ser cualquiera de nosotros, que se nos están haciendo 20.000 de los mejores hombres y mujeres al extranjero, que vemos con mucha preocupación un crecimiento de 0%, un déficit de 3%, terribles problemas funcionales, operativos del Estado, un costo sobre el bolsillo de todos los que trabajamos brutal? ¿Vos crees que a la gente le importa hablar lo que pasó hace 20, 30, 40 años? Yo creo que no, yo creo que a la gente le importaría que habláramos sobre lo que proponemos para adelante, y como lamentablemente al Frente Amplio no se le viene cayendo una idea, yo no le he escuchado una sola propuesta a Mujica. Lo digo con todo respeto. No he escuchado una sola propuesta en la cual él pueda determinar una línea de acción, por ejemplo, en cómo va a combatir la delincuencia, en cómo va a mejorar la educación pública, en cómo va a mejorar los trabajos. Le veo espasmos. Entonces habla, no, a los drogadictos los vamos a meter, aunque sea contra su voluntad, presos o en clínicas de recuperación. Y ahí entonces lo que desconocería, parecería ser que desconocer, son los derechos consagrados en la Constitución de la República sobre los ciudadanos. Después dice, no, nosotros haríamos traer inmigrantes bolivianos y paraguayos porque falta gente en el campo, y además la gente pobre en Uruguay no quiere trabajar. Lo ha dicho él, pero no dice, francamente, cómo va a ser para reactivar la economía, cómo va a salir del déficit fiscal que le deja Astori. Astori va a ser recordado como el peor ministro de Economía en la historia del país. 3% de déficit fiscal, aumento de la deuda externa, 37% de aumento en la economía informal, o sea, la que no tributa ningún impuesto. 60.000 uruguayos idos al exterior en estos 5 años de gobierno. Es en un escenario de crecimiento que el mundo y el Uruguay vivió. El Uruguay creció un 32% su Producto Bruto Interno y no lograron una redistribución justa de la riqueza. Ellos mismos reconocen que los ricos son más ricos y los pobres son más pobres que hace 5 años atrás, cuando, saliendo de la crisis que vivió el gobierno de Valle, el Uruguay estaba. A través del índice Gini, en 2007 fue el año de menor distribución de riqueza desde que iniciamos la democracia. Pero ahora, lo que yo te quiero plantear es lo siguiente. Todo hace pensar que la situación en la cual ustedes sí ganan, van a recibir el país, el Estado, va a ser en situaciones dramáticas, ¿no? Una deuda externa de 18.000 millones de dólares. Cada niño en el país tiene una deuda de 60.000 dólares. Cada niño que vive en el país, y cada uruguayo de 6.000 dólares. Uno no sabe dónde está esa plata, porque si a eso le agregás el IRPF, que duplicó el costo en el bolsillo de todos los uruguayos de 200 a 480 millones de dólares. Ahora, ¿de dónde van a sacar ustedes los recursos? Y a todo eso, ¿se van a replantear un tema como, por ejemplo, reforma de áreas fundamentales del Estado, para que el Estado tenga menos pesos en la gente? Sí. Es decir, ¿van a
asumir más créditos internacionales? Porque es indispensable pensar en qué hacer con la economía. Bueno, yo creo que ahí tenemos dos áreas de acciones que tenemos que atender. El tema de la seguridad, que yo creo que todo el mundo está pidiendo una definición. La primera definición es cómo vamos a redistribuir un presupuesto que va a estar acotado por definición. O sea, un presupuesto que aumentó en estos 5 años más de 1.400 millones de dólares y que realmente hoy ya no se financia al dejar un 3% del Producto Bruto Interno de déficit fiscal. Es el déficit fiscal más alto que el Uruguay tiene desde el año 1994. Y un PBI que creció 21%. Y un PBI no que cualquier creció, PBI. un PBI que se disparó, por suerte. Francamente nos encontramos en una situación muy complicada. La presión fiscal sobre la clase media es impresionante. La presión fiscal sobre la gente que trabaja es impresionante. Fíjense ustedes lo paradójico, este gobierno que siempre anunció que iba a castigar el capital e iba a premiar el trabajo, hizo todo lo contrario. La clase media representa casi el 75% de la presión fiscal. Al capital no lo tocaron. Quien tiene $1 millón hoy en un banco en Uruguay no paga un solo impuesto. Ahora, el que gana 12.000 pesos de sueldo paga IRPF. Entonces, no se puede creer, el que tiene $1 millón no paga nada. No paga un solo impuesto en nuestro país. Y el que gana 14.000 pesos paga IRPF. Entonces, ¿dónde está aquello de la justicia redistributiva de la que hablaban y de la que Mujica habla mucho en la actualidad? Sí. Entonces, y en ese sentido, no nos podemos olvidar que el ministro Astori dijo, cuando se anunciaba la reforma tributaria, que esta iba a recaudar menos que el antiguo IRP. Recaudó $634 millones más. Sí, 634 millones de dólares más se recaudó con el IRPF de lo que se recaudaba con el IRP en los últimos gobiernos. Entonces, ante ese escenario, la pregunta que ustedes me hacen es, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Y bueno, ahí vamos a tener que elegir ítems del presupuesto en el que se ha aumentado desmedidamente el mismo, ingresos de cargos de particular confianza, de familiares, ingresos por la ventana. Lo que acaba de pasar en Antel es una vergüenza, pero no es el ejemplo del de Antel una vergüenza, el ejemplo de Antel es una vergüenza porque además uno que después le quisieron inventar que era una especie de James Bond, fue un vivo que agarró y el presidente Antel se comió la pastilla de que el prosecretario de la Presidencia de la República lo había llamado para recomendar. Gustavo, nos quedan solo 2 minutos sí. y yo traté de que en la entrevista nuestra se fundamentara en cosas de tu partido y la situación del país, pero mucha gente que te ve, que te quiere acá en Montevideo, seguramente se está preguntando en el caso de Gustavo Penades. ¿Cuántos años en la Cámara? ¿20 años? Yo he estado entre diputado y senador. Entre diputado y senador 10, 15, voy para 15 años. 15 años. En el caso de que tu partido llegue al gobierno, sí. ¿aspirás a un cargo ejecutivo o aspirás a seguir siendo un operador dentro de la Cámara? Yo te confieso la verdad, yo voy a estar, aunque parezca una cosa bastante común dicha, yo voy a estar donde me tenga que estar, pero yo voy a ser senador de vuelta. O sea que te gusta la tarea legislativa. Me encanta, la tarea legislativa me gusta mucho. Quizás me gustaría también probar en el Ejecutivo. Si se da eso va a ser un gran desafío el trabajo en la Cámara, ¿no es así? Va a ser porque vamos a tener que construir mayorías. Exacto. Con el Partido Colorado, con el Partido Independiente y con el Frente Amplio también, porque vamos a ir a buscar al Frente Amplio también a que nos acompañe. Senador, a la salida de la dictadura, el Parlamento electo, digamos que derogó varios decretos ley de la dictadura. Sí. La oposición en este gobierno no ha votado muchas leyes. ¿Se piensa hacer lo mismo en caso de llegar al poder? Yo creo que nosotros no podemos hablar de derogación en un sentido de terminar con muchas de las actuales leyes porque consideramos que la derogación implica cambios que quizás no tengamos la mayoría para hacerlo. Si tú me preguntas, si nosotros lográramos la mayoría absoluta, derogaríamos muchísimas leyes que el actual gobierno sancionó. Creo que más que hablar de derogar, tenemos que hablar de repensar estratégicamente asuntos que el Uruguay tiene que discutir a mediano y largo plazo para lograr políticas de Estado, que es lo increíble que el actual gobierno no haya ni siquiera intentado hacer con el Partido Nacional. Gustavo, muchísimas gracias por estar es un placer. Esta noche en estado de situación. Y más cuando me van a regalar los pasajes también me los llevo. Una petaca de Gran Familiar Besuyo para que caliente la garganta. Como no me quiere bárbaro para los actos. Y un fantástico libro de la nada de Juan, con prólogo de Jorge Martínez, La generación del silencio, sobre cómo muchas veces se quiere callar voces que no se quieren escuchar y que tan mal hacen a la democracia que se intente eso. Es un placer. Que lo disfrutes y te acompañe. Muchas gracias. Un placer estar con ustedes acá. Gustavo Penades, en esta noche aquí en Estado de Situación. El domingo que viene, 20
de septiembre, día tan especial, día previo al ingreso de lo que es para mí la más hermosa de las estaciones, la primavera. Estarán con nosotros un hombre y una mujer. El hombre, el senador Enrique Antía. La mujer, la casi segura futura diputada Verónica Alonso. Uno de Maldonado, otro de Montevideo. Dos departamentos fundamentales en el peso específico que tienen en el Uruguay. Estarán hablándonos de sus departamentos y de qué esperan del Uruguay del futuro. Para que usted no se lo pierda. No se olvide de Salto, No se olvide que sí, estamos esta semana en Salto, dando una conferencia tanto martes como miércoles en ese hermosísimo departamento del litoral.